Chau, Eros. Chao, Eros, te voy a extrañar. Dios. No lo supero. Realmente deseo con todo mi corazón que llegue todo bien. Buenas vibras para Eros. Ahí se va Eros y lo vamos a ver en el próximo país. Se va a cruzar el mar Caribe navegando este caño. ¡Qué emoción, amigos! Tantos años pensando en este momento y el momento llegó. Tantos años planificando y soñando y llegó. No lo puedo creer. Y llegó este momento, el día que dejamos a Eros, le dejamos la llave acá a los chicos del puerto y bueno, va a dormir acá por unos días hasta que lo embarquemos y se vaya más para el norte. ¿Puede ser que este sea uno de los videos más importantes de Americando? Yo creo que sin duda sí. ¿Puede ser que sea uno de los videos que marca un antes y un después en Americando? Seguro. Así que no se lo pierdan de punta a punta porque este video es único y es un momento en el viaje que esperamos durante muchos años. No lo puedo creer que lo estamos viviendo. Amigos, estamos estacionados frente a un home center. Un home center es un lugar donde hay mucha madera, hay muchas herramientas, hay muchas cosas para la casa. ¿Y por qué estamos estacionados acá? Tenemos que hacer algunas refacciones en Eros porque, como dijimos en este video, vamos a mandar a Eros en un barco, pero no va a ser a Panamá. ¡Qué bomba que acabas de tirar! Bueno, cuestión es que se acuerdan que yo estaba re dudosa de qué hacer, pero encontramos una salida a esa duda que teníamos, que nos cerró por todos lados, que nos motivó desde todo punto de vista. Por eso es que quizás no sé si lo habrán notado, pero estamos un poco más contentos. ¿Cómo lo nota la gente que vos estás contenta? Y bueno, supongo que porque a veces estás así, hola chicos, ¿cómo andan? Y otra vez estás como ahora, que estamos más felices. Porque uno cuando hace lo que quiere está feliz. Y de eso se trata la vida, de hacer lo que uno quiere, ¿o no? Y bueno, llega la parte del viaje donde estamos en Colombia y tenemos que ir hacia el norte, hacia Centroamérica, hacia Panamá. Y este punto, o no, bueno, alguna parte del mundo. Por eso, pero llega la parte donde deberíamos cruzar a Panamá. ¿Por qué? Porque hay una especie de tapón en el medio, se llama tapón del Darién, en el cual uno no puede cruzar con el vehículo, tiene que mandar el vehículo en un barco. Claro, para llegar más al norte, o sea, el siguiente punto al norte dentro del continente, no lo puedes hacer por carretera porque no hay una opción de poder ir en el auto. Entonces tenés que subir el barco acá en el puerto de Cartagena, o puede ser en el puerto de Santa Marta, pero nosotros lo vamos a hacer desde Cartagena, y mandás el barco hacia algún destino del mundo que quieras mandarlo. Puedes mandarlo a un montón de lugares. Solamente lo cruzan a Panamá. ¿Podés mandarlo directamente a Alaska? Sí. Podés mandarlo a Portugal. Podés mandarlo a África. ¿Podés mandarlo a Argentina y terminar el viaje? Sí. Se puede hacer todo. Pero se puede mandar a donde quieras mandarlo. Y nosotros lo vamos a mandar. Eros se va a ir en el barco. Se va a ir en un barco. ¡Ay! Me pone muy nerviosa. Porque aparte no va a ser arriba un contenedor, porque no nos vamos a Panamá. Las maneras de enviar un vehículo desde Cartagena hacia otra parte del mundo son básicamente dos. Una es dentro de un contenedor. Nosotros entraríamos la camioneta dentro de un contenedor, como ya vieron varios viajeros que han cruzado, y después lo retirás del otro lado. Y la otra manera de enviar un vehículo, en este caso, es a través de un rorro. ¿Qué significa rorro? Directamente en el barco, apoyado al aire del barco, lo entrás andando, lo dejan ahí y está como al aire libre, no está cerrado en un contenedor. Y suele ser más peligroso. ¿Por qué? Porque han pasado que muchos viajeros le han roto las ventanas, les han robado, han entrado adentro porque no está dentro de un contenedor. Eso es más peligroso verdaderamente. A unos viajeros se le pusieron a comer pizza dentro de la casa. Entonces cuando fueron a buscar su camioneta, estaba llena de servilletitas de pizza. Claro, es como que entren acá Eros y coman acá. Y dijeron, o duerman. Si quieren comer acá, no hay problema. Si quieren dormir acá, no hay problema. Pero no se roben nada. Es lo único que pido. Por lo tanto, vamos a mandar a Eros en una de esas opciones. La opción que elegimos antes de viajar era en un contenedor. Nosotros íbamos a meter a Eros en un contenedor. Es más, Eros, el tamaño que tiene Eros, está diseñado justamente para entrar en un contenedor. Nosotros elegimos a Eros para esta etapa del viaje, para meterlo en un contenedor y cruzarlo a Panamá. Sí. Eso fue una de los motivos por cuales elegimos esta camioneta. Entonces entraría en un contenedor, pero no lo vamos a mandar a Eros en un contenedor. Se va dentro de un barco a la intemperie, al aire libre. No sé cómo viajará.
quién lo manejará? ¿Aeros lo va a manejar otra persona? No Lo sé. va a manejar otra persona y espero que lo trate con cariño. Yo creo que sí, o sea, uno tiene que pensar que va a salir todo bien. Claro, no, eso seguro, va a salir todo bien. Pero pasa que nos han asustado, porque han contado que hubieron tantos robos, tantas cosas, que la verdad que nos han asustado. Bueno, y Fer justamente tiene 1 centímetro en la mano, no se está midiendo de altura. Sí, ¿Cuánto medís? A Me ver. estoy midiendo de altura. ¿Cuánto medís? No, espera, esto es trampa. Toma, espera. medilo No, vos. pero tenés una... Mira, baja la cabeza. Es decir, esto es trampa. No podés, esto como Marge. Bueno, pero ayúdame, Hasta acá, ¿cuánto? hasta acá. A ver, ahí, ¿cuánto medís? 1,68 m, Fer. Bueno. Bien, ¿eh? Por eso entras parada bien en aero si tenés un, Claro, me sobra un buen lugar. Sí, pero bueno, ya me pongo en puntita de pie y... Un día intentamos saltar adentro de la camioneta. No, ese video es tremendo. No, no sé. ¿Cómo vas a ¿Lo podemos saltar? poner, por favor? Sí. Miren este video cuando intentamos saltar. Nos olvidamos que vivíamos en una casa rodante. Ah, claro, con razón, no tengo que saltar. Yo no puedo saltar. Ahorita que vos. Bueno, y después de ver este video, que fue tremendo, vamos a medir. ¿Y qué vamos a medir, Fer? Bueno, vamos a medir para poder tapar lo que son las ventanas, por si quieren romperla con un martillo. Y vamos a tapar lo que es la cabina. Toda esta parte de la cabina le vamos a poner una madera para que la gente que se ponga a manejar acá no tenga acceso a la casita. Claro, porque contamos, es decir, va a haber un señor o una señora que va a entrar, van a manejar aeros, lo va a subir a un barco. Entonces, no queremos que entre a la casita y pueda usar nuestras cosas, porque muchas de las cosas de acá las vamos a dejar. Más que nada llevarse algo. Vamos a dejar la placa de No, YouTube. no, yo te iba a decir de no dejar la placa de YouTube, llevarla. ¿Vos decís que la pueden robar la placa de Para YouTube? mí es lo primero que se agarran. Es decir, esto se lo pueden robar. Porque eso es de plástico, pero no parece de plástico, parece plata. Pero bueno, la idea es tapar esa ventana seguro. Tapar toda esta parte seguro, vamos a medirla. ¿Y atrás? Y tapar esta ventana, porque también la pueden romper. Bueno, hay que medir. Vamos a medir. Mientras nosotros estamos ingresando, ustedes se preguntarán por qué estos chicos no van a Panamá. La verdad que me gusta hacer un poquito algo diferente, ¿no? Porque todo el mundo va a Panamá y nosotros vamos a otro lado. Algo diferente, algo nuevo. Sí, algo nuevo y aparte es como que me cansé un poco de... Estructurar un viaje. Eso, totalmente. Bueno, eso no significa que no vayamos a conocer Panamá alguna vez en Seguro. nuestra vida. En este momento por ahí no. Claro, o sea, tenemos pensado vivir bastante y seguir haciendo varios videos de YouTube, así que pensamos grabar muchos lugares. Pero bueno, esto es verdad, esto que decís de salir un poco de la estructura, a mí me hace muy bien. La verdad está bueno, la verdad está bueno y el país que se viene va a estar muy bueno, tengo mucha fe. Sí, y Ustedes se preguntarán qué país es. Bueno, ya pueden ir adivinando, pueden ir tirando ideas abajo. Nosotros ya tenemos uno que casi ya está listo. ¿Cómo uno dice? Y tenemos un país ya definido que casi ya está listo, es decir, ya vamos a ir a ese país. Claro, no es casi, ya está definido. Bueno, ya está definido, pero digo, está listo que vamos a ir ahí. Pueden suceder cosas, uno Sí. nunca sabe. Sí, y aparte Pero- les va a venir muy bien la información porque económicamente lo que vamos a hacer es mucho más barato. Después les vamos a contar por qué. Pero les va a venir bien esa información porque seguro que no la tenían, ¿eh? Tenemos que elegir unas maderas, no sé si esta me parece muy gruesa. Bueno, también obviamente hay que ver los precios, pero bueno, ahí Fer está esperando para preguntarle al chico. Bueno, salieron las maderas del horno. Qué lindo, Fer, me da muchas ganas de construir cuando huelo olor a madera. A mí también, tremendo. Estoy muy contenta de este momento. Sí, están todos los cortes de eros acá, ¿eh? Terminé de almorzar y almorcé acá sobre la madera, bastante bien, un almuerzo muy delicioso para mi gusto y empecé a sacar todo lo que es de cocina, todos estos cajones que nosotros los teníamos llenos de cosas para comer. Lo saqué y lo estoy guardando en esta bolsa porque para entregar el auto no te permiten dejar nada perecedero. Así que toda la comida afuera. Ya pusimos la de acá, costó un montón. José lo logró después de tanto. Estamos tapaditos, ¿eh? Sí, está bien tapadito. Y ahora tuve que sacar las fotitos porque bueno, vamos a tapar. Vamos a hacerle doble técnica, doble seguridad a la ventana. Una es esta madera que lo que impide es que del otro lado puedan abrirlo. Y la otra es esto también para que no lo puedan abrir y no vean lo que hay adentro. Bueno amigos,
amigos, se hicieron las 6 de la tarde, estuvimos todo el día trabajando, poniéndole maderas a la camioneta, limpiando todo. Así que estamos agotados porque no saben el calor que hizo. Igual agradecemos mucho que está muy nublado y bajo este arbolito hermoso. La verdad que todo esto me tiene muy emocionada. Realmente tengo muchas ganas de lo que se viene. Y acá está mi coequiper. ¿Cómo laburamos hoy, Miren atrás nuestro lo que tenemos. Tenemos un Eros totalmente cerrado, yo se lo voy a mostrar. Bueno, pusimos estas maderas acá. Ya nadie puede entrar a la cabina, nadie. Además también pusimos una madera acá, en esta ventana, en esa ventana de ahí, en esta ventana de acá, en todas las ventanas. En la claraboya no, porque lo cerramos bien. Pero bueno, ya estamos preparados y listos para poner a Eros en un barco. Todavía se siguen preguntando la gente, che, ¿dónde van? Cuéntenos. ¿Cómo no van a Panamá y están subiendo a Eros a un barco? Les va a gustar igual a dónde vamos, se los puedo asegurar. Al menos a nosotros nos encanta la idea. O sea, a mí me cambió la energía, me cambió todo. Es como que siento que un poco volver a empezar el viaje, es como que me renovó. Está buenísimo hacer lo que uno quiere y tomarse el tiempo ahí de escucharse, ¿no? Para ver qué quiere. Y ¡ay! Tengo unas ganas. Y otra cosa, la gente se pregunta, bueno, ¿dónde van a dormir cuando Eros está en el barco? Nosotros vamos a dormir en una casa, ¿no? Alquilamos una casa. Claro, alquilamos una casa porque Eros va a estar 10 días más o menos en un barco. Va a estar ahí yendo para algún lugar. Ojalá que vaya al lugar donde nosotros decidimos que vaya. Sí. Ah, tenemos un seguidor para Eros. ¿Les mostramos eso? Acá tenemos un AirTag, que es como un rastreador sería de Apple. Nosotros los vamos a dejar en Eros. Parece como un botón, ¿no? Parece un botón. Es algo súper pequeñito y lo que te da es la posibilidad de, aunque no haya señal, vos saber a dónde está la cosa a la que le pusiste esto. Claro, en este caso estamos poniendo a Eros. Claro, tenemos dos. Uno se lo ponemos a Eros y otro se lo ponemos a nuestra valija con la que vamos a despachar en el avión. Entonces está buenísimo eso porque vamos a ver en qué lugar del mapa se encuentra Eros gracias a esto. O sea, los que tienen iPhone lo pueden tener. Si no tenés iPhone, no. Pero solamente esto es para un iPhone, es decir, nadie puede ver a Eros, solamente vos. En Claro, este caso. solamente el que tiene chipeado esto a su celular. Claro. Y está buenísimo porque en el caso de que ocurra algún error, crucemos los dedos y no suceda, pero de que manden a Eros a otro lado, Claro, que sucede, Se va a la India. Claro, bueno, ponele que se va a la India y nosotros vemos que, che, Eros se está yendo a la India, no, o sí. Entonces está buenísimo porque eso te va avisando a dónde está. Fer, ahora sí terminamos de colocar todas las maderas, ya está todo listo. ¿Y cuál es el paso que viene? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la verdad es que creo que es la etapa del viaje en la que más dinero estamos gastando. No solo porque tenemos que mandar a Eros en el barco, que eso requiere un montón de gasto de dinero, sino también porque tenemos que alquilar una casa. Cuando Eros esté navegando por el mar, tenemos que alquilar una casa a donde poder parar. Y también tenemos que sacar un pasaje de avión hacia nuestro destino. No me digas que está buscando eso. Sí, estoy buscando eso, a ver cuánto vale y todo. Pero por suerte tenemos una gran noticia y es que nosotros utilizamos la aplicación NordVPN que nos permite conectarnos al lugar de destino a donde vamos a ir y de esa manera los costos se reducen considerablemente. Sí, amigos, si todavía no conoces NordVPN, es básicamente una red privada que te permite conectarte a internet como si estuvieses en otro país. Conectarte a NordVPN es de gran ayuda para proteger tus datos online, tus cuentas, tus contraseñas, tus datos bancarios. Nosotros lo utilizamos siempre porque dependemos muchísimo de los Wi-Fi públicos. También, como hacemos nosotros, puedes ahorrarte muchísimo dinero en tu pasaje de avión. Y además, Fer, también nosotros lo usamos para conectarnos a Netflix de otros países porque vemos películas que acá en Colombia no existen. Y si te conectás desde otro país, la verdad que encontramos películas y series que acá no existen, pero en otros países sí. Así que viajeros, si se suscriben a NordVPN con nuestro código, van a estar teniendo 4 meses gratis con su plan de 2 años. Les vamos a dejar en la descripción de este video el link para que vayan y les salga más baratito. Y gracias NordVPN por sumarse en esta etapa crucial del viaje.
Amigos, como pueden ver, estamos en un departamento. Hoy dormimos acá, Eros ya quedó atrás. Hoy es un nuevo día y no es cualquier día. Es el día de dejar a Eros en el puerto. Ay Dios, tengo unos nervios. Buen día, qué nervios. ¿Cosa que no estoy tan nervioso yo? En serio, pues no te cayó la ficha, por eso. Cuando lo entregue a Eros, ahí sí me va a caer la ficha, mira. Estoy tomando un cafecito y ya nos vamos a hacer el trámite de Eros. La verdad que es un día bastante especial. Nunca esperaba que iba a llegar este día, pero llegó. Va a estar difícil, ¿no? Sin Eros. Porque uno no sabe a dónde está. En realidad sí, va a estar en un barco, pero no sabe cómo va a estar. Porque no lo puede ver en vivo, no puede cuidar. Pensá que en más de 3 años y medio lo estábamos cuidando nosotros y sabía a dónde está, lo manejábamos, nos estacionábamos en un lugar, es decir, dormíamos con él. Claro. Entonces lo estábamos cuidando, hoy ya no. Y aparte Eros para mí es como una persona, como parte de la familia, entonces me da como una cosa, es como que, ay, Eros, que te cuiden bien. Nos vamos al puerto. Perfecto. Estamos listos para ir al puerto, tenemos 1 hora de viaje, pensábamos que era más cerca. Últimos momentos arriba de Eros. ¿Cómo explicarles esta sensación, Dios mío, de dejar tu casa arriba de un barco? Desear con todo corazón que llegue bien, pero por suerte con el AirTag que tenemos vamos a poder ver minuto a minuto a dónde está Eros. Últimos kilómetros en Sudamérica. ¿Vas a contar, Fer, al final de este video a dónde vamos a dejar Claro, obvio a Eros que sí. para que se lo lleven? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vas a contarlo? Obvio que bueno, sí. Entonces quédense hasta el final mientras yo hago una maniobra para no chocar un taxi. Opa. Así que quédense hasta el final del video porque vamos a contar a dónde vamos. ¿A vos te parece que con 35 grados me tengo que poner pantalón largo? Tremendo, porque para entrar al puerto tiene que ponerse pantalón largo. Yo lamentablemente no voy a poder entrar y por un lado, menos mal porque estoy re nerviosa. No sé si yo me voy a tener que quedar acá en la estación de servicio esta o voy a avanzar un poco más, no lo sé, pero bueno, José ya se está preparando para ir al puerto. Es más, ahora creo que me tengo que poner botas, un chaleco. A ver, vamos a ver qué hay que ponerse. Puedes guardar el resto acá. Ah, bueno. Debes tener un buzo. Bueno. Una camisa manga larga, ¿vale? Te hago una pregunta, el para ingreso, pantalón. sí, para el frío que hay allá adentro. Ah, Puedes guardarlo aquí. eso te iba a consultar, para el pantalón largo y el buzo, ¿para qué es? Es políticas de seguridad de la empresa, del puerto. Ah, está bueno, para no lastimarse. Todos ingresan por... Y me tengo que llevar un buzo mío. ¿Sí? Perfecto. Y tengo una consulta, ¿mochila puedo llevar? No, solo ingresa el pasaporte, lo que es lo único que necesitas. Pasaporte solamente. Sí, tu pasaporte llévalo a la mano, que es lo único que ¿Y las que llaves vas del a vehículo? necesitar. Sí, obvio, claro. Perfecto. ¿Yo me voy a tener que quedar acá? Sí, acá nos quedamos, nosotros esperamos. Ahora que ellos terminen, yo voy y lo recojo y de aquí nos vamos todos. Solo la de la puerta del conductor y para encender el vehículo por si en algún caso hay que moverlo. Normalmente donde se dejan no se mueve, a no ser que haya algo que extremo por lo que tengan que se mover. presente dentro del puerto. Entonces, agarro esto, que es el pasaporte, me pongo esto y me pongo un buzo. Colóquese eso, colóquese un buzo y yo le hago entrega de un chaleco y un casco que debe colocárselo al ingreso del puerto. Carlos y Pablo, ustedes trabajan con Ana. Con Ana, sí. Bueno, confiamos plenamente en ustedes, que nos están haciendo todo el trámite bien. Claro que sí. Es un momento de tensión para nosotros, pero bueno, ustedes están acostumbrados. Sí, no hay problema, todo va a salir bien. Gracias, qué bueno escuchar eso. Bueno, ahí José se está poniendo, mira qué buenas botas. Muy buena, ¿eh? ¿Te quedan bien, no? ¿La puedo llevar después? Son duras, mirá, es por si te cae algo que no te lastime. Me parece muy loco que se tenga que poner un buzo con el calor que hace acá, pobre, va a transpirar como testigo falso. No tenía José una mano, no lo único que hay tengo. es este buzo mío. No, pero me da medio justo este, ¿o no? No, mirá que... ¿Qué es esto? Fue como me pone este buzo. No. ¿No? ¿Vos decís que...? Eso solo lo necesitas para ingresar. Eso, Sí, eso no hay problema, ¿no? Ahora te colocas el buzo encima. Claro. Bueno, ya fue, dale, ya está. Solamente para ingresar después. Sí, solo es para el ingreso. Va con mi busito. Te queda perfecto, no hay No problema. me mientas, no me mientas. Esperá, no necesito que me mienten ahora. Yo esta me pongo esta. Pero escucha, ¿por qué no te sacás la remera de abajo? Así no tenés tanto calor. Al revés el chaleco. ¿Sabes por qué? Porque después no puedo quitármela y dejarme en cuero.
¿entendés? Es muy gracioso cómo te quedó. Te queda lindo mi busito, ¿eh? ¿Y ahora qué va atado esto? ¿Así? Sí, así, Sí, aquí, así. no es necesario, No es que necesario que lo cierre. hace mucho calor. Ok, ahí está bien. Ahora ahí va. Bueno, José ya está listo para ir para el puerto. Estoy muy nerviosa, amor, mucha suerte. Ay, Dios, no Ay. lo puedo creer. ¿No me querés acompañar un poco? Es que requiero, pero no puedo, ¿no? ¿Qué? No puedo ir yo, ¿Para ¿no? ingresar? No. Oh, bueno, mucha suerte, amor. Llévalo a Eros y cuídalo. ¿Ella te queda acá? Cuida el buzo, ¿eh? Cuida el buzo, claro que sí. Chao, güeros. Chao, Eros, te voy a extrañar. Dios. No lo supero. Realmente deseo con todo mi corazón que llegue todo bien. Buenas vibras para Eros. Te voy a extrañar. Qué momento, José. Tanto tiempo esperando este momento y llegó. Arriba, bienvenido. Bueno, Eros. Ay, Dios. Chao. Chao. Ahí se va Eros. Últimos minutos viéndolo. Al menos yo, porque José después tiene que volver a hacer el trámite del narcótico. Chao, 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 chao. Chao, Eros. Chao, chao. No quiero ir. Ahí se va Eros y lo vamos a ver en el próximo país. Se va a cruzar el mar Caribe navegando este caño. ¡Qué emoción, amigos! Tantos años pensando en este momento y el momento llegó. Tantos años planificando y soñando y llegó. No lo puedo creer. Tengo mucho miedo por lo que pueda pasar. Tengo miedo de que no lo cuiden bien a Eros, pero a la vez estoy re orgullosa del vehículo que elegimos para viajar. Estoy muy contenta de haber elegido este caño que nos lleva a todos lados. No me arrepiento ni un minuto de haber elegido la MB 180 del año 94 para hacer Ushuaia, Alaska. Dios, qué fuerte. Bueno, ya estamos ingresando a lo que es el puerto y lo primero que tenemos que hacer creo que es pesarlo a Eros. Me dijeron que vaya a esta báscula de acá. Bueno amigos, ya pesamos a Eros, pesa 2.700 kilos, es la primera vez que lo pesamos en una báscula de verdad. Yo pensaba que pesaba más de 3.000, pero bueno, está livianito Eros. Y ahora me toca cerrar todo. Vamos a dejar a Eros acá. Y lo que vamos a hacer es cerrar con esta llave acá y con esta. Ven que tiene dos, entonces ya queda cerrada. Y acá también, listo. Las ventanas quedaron bien. Amigos, acá voy a dejar a Eros. Va a quedar acá bien guardadito. Y lo más loco de todos es que voy a tener que dejarle la llave. Pero hay algo en particular que voy a hacer, es dejarle solamente esta llave, la de acá. Listo, amigo, te dejo esta llave de acá. Esta, sí, y es la que abre, y el switch, es correcto. la que enciende. Sí, señor. Perfecto. Voy a tomarle fotico al carro. Ahí parece que está roto, pero no es roto Porque eso. aquí tiene una rayadura, mira. Ah, Es una rayadura, papá. Entonces te tengo que poner que el panorámico está rayado Rayadito ahí. y tiene agrietadura o un impacto. Te tengo que poner así, ¿oíste? pero ese. Si aparece otro, digo, ese no. Exactamente. Claro. Bueno, Eros ya le sacaron fotos y encontraron algunas rajaduras, algunos golpecitos, pero bueno, como saben es viejito, es del 94. Bueno amigos, he vuelto a donde está Fer, yo me saqué toda la ropa y Ferchu. Te quiero abrazar, pero estás tan transpirado que es como abrazar una pileta. Vamos a la sombra. Bueno, dejé a Eros y se va, ¿para qué país? Bueno amigos, no nos vamos para Panamá. Primer dato, muchos estuvieron diciendo se van para Panamá, se van para Centroamérica y no nos vamos para Panamá. No vamos a Centroamérica en esta oportunidad, pero no les agarre el ataque de ansiedad que vamos a ir en algún momento, probablemente la vuelta de Alaska, quién sabe. ¿Saben a qué país vamos? ¿A cuál? Contame.
Americando se va para México. Eros se está yendo para México. No se puede creer. Bueno, nos ahorramos un montón de dinero de esta manera. Igual no lo hicimos solo por eso, sino que también porque tenemos muchos planes a futuro. Y como dije recién, para todos los que vivan en Centroamérica y quieran ver videos de Americando en Centroamérica, tengan paciencia todo su tiempo. Ya va a llegar. El viaje a nuestra manera y a la manera que nos da más felicidad en este momento. Queríamos estar un poco más al norte, alejarnos un poquito del calor, así que tomamos esa decisión. Estamos muy contentos de comunicarles eso. Bueno, una ventaja, como dijo Fer, de ir a México es el tema del dinero, que sale exactamente lo mismo que ir a Panamá y estás más adelante, es decir, nos ahorramos un montón de combustible para el viaje. Que es el combustible que deberíamos hacer de nuevo al regreso. Claro. O sea, nosotros tendríamos que pasar para regresar a Argentina o a otro lugar con Eros, tendríamos que pasar por Centroamérica de nuevo, entonces lo haríamos 2 veces. Para no hacer eso 2 veces, decidimos hacerlo de esta manera, que nos ahorramos, como dijimos recién, mucho dinero. Y también es un país que queremos conocer, México, y Vamos a ir bueno, a Veracruz, más específicamente. Sí. El barco lo deja Eros en Veracruz. Va a estar 6 días navegando por el mar. Yo en el video anterior dije 12, pero me confundí. Son 6 y 6 en el puerto de Veracruz. Por eso es que dije 12 anteriormente. buen día amigos, estamos otra vez con Eros, mirá. Vine otra vez a saludarlo. Bueno, en este caso, la verdad que lo que vamos a hacer es revisar los antinarcóticos. Va a venir un policía y va a revisar toda la camioneta. Vamos a ver qué nos pide. Ojalá que no me pide sacar todo lo que tengo adentro de Eros, porque la verdad que es un montón. Son muchas cosas y la verdad que no tengo muchas ganas de sacarlos. Miren, ya tengo buzo puesto, tengo gorro y como saben acá en Cartagena hace mucho calor. Así que bueno, por lo menos estamos en la sombra. No voy a poder filmar mucho porque bueno, todo esto no se puede filmar. Siempre tengo que hacer planos cortos y lo único que puedo filmar es la camioneta. No puedo filmar a personas ni nada acá. La buena noticia de todo esto es que si hoy revisamos a Eros y está todo perfecto, mañana sale en el barco. Y llegaría más o menos en 6-7 días, ahí como dijo Fer. Así que bueno, en teoría ya está todo encaminado, ya está todo listo. Falta el último trámite y ya terminamos con el envío de Eros para México. Bueno amigos, ahora sí, Eros ya está todo revisado. Ya pusieron la faja de seguridad en ambas puertas, ven en esta pusieron las puertas del costado en todos lados. Y lo más loco es que también vino un perrito, estuvo oliendo por todos lados de Eros, así que el control salió genial. La verdad estamos muy contentos. Obviamente vine yo solo porque Fer no podía venir, solamente una persona es la encargada de venir hacia acá. Así que amigos, Eros ya está en condiciones para salir para México. No lo puedo creer. Te vamos a extrañar, ¿eh? Espero que llegues bien. Ya te vamos a controlar ahí por el GPS y bueno, esperemos que esta etiqueta siga estando así, todas, ¿no? Bueno, menos esta. De este lado no pusieron etiqueta porque de este lado se abre la puerta justamente para conducirlo y entonces estas son las fajas de seguridad que pusieron para que esté todo bajo control. Bueno amigos, ya regresé. Me encuentro acá con la señorita Fernanda que se quedó acá esperándome. No puedo creer, ya es que todo, no puedo creer que estamos en una cama fija. Mirá qué lindo, Con aire acondicionado. Y miren lo que dejé, esto no lo mandé a Eros. Porque tenía miedo de que se llegue a perder. Pepino se queda. Hay cosas que no dejé ahí porque no quiero perder ni por casualidad. Todo este trámite lo hemos hecho con una chica que se llama Ana, que muchos viajeros han pasado por ella y la verdad que fue un trámite pero muy sencillo. Es decir, ellos lo hicieron muy sencillo porque si uno lo tiene que hacer, la verdad que es medio complicado porque en el puerto hay papeles y cosas que es medio a veces engorroso. Por suerte ellos se encargaron de todo y obviamente tiene un costo, ellos cobran por eso, pero... Son asesores aduaneros, Ana es asesora aduanera y por si alguna vez piensan cruzar el tapón de Darien, les vamos a dejar acá en pantalla el teléfono para que les quede el contacto, un gran contacto porque ella tiene mucha experiencia en cruzar motorhomes hacia los distintos países saliendo desde Cartagena. Claro, eso es lo que se encarga ella, hacer trámites para casas rodantes, para vehículos. Entonces está especializada justamente en eso.
Así que si van a México como nosotros, o por ahí van a Panamá, o por ahí van a Estados Unidos, o a donde quieran, desde acá de Cartagena ya saben. Y bueno, toda esta movida nos salió $1.600, bastante dinero. Es saladito, ¿eh? Sí. Es saladito. La verdad que es la parte del viaje donde más gastamos plata de un momento. Y eso que tenemos un vehículo muy pequeño y tiene muchas pro, eros. Pero bueno, después nos falta pagar la otra parte, que es la llegada a México, que más o menos ronda entre unos $600. Así que cuando terminemos y tengamos ya todo el precio entero, les vamos a contar cuánto pagamos en avión, porque bueno, vamos a tener que viajar a México. También. Sí, se van a venir videos de Americando en México. Y vamos a ir a un lugar bastante turístico y muy lindo. Tengo muchas ganas de conocer, pero bueno, eso ya lo verán en los próximos videos. Tengan en cuenta que Eros va a tardar en llegar más o menos unos 12 días, entonces lo que va a hacer es que nosotros vamos a estar viajando sin la camioneta, entonces vamos a viajar de una forma diferente, vamos a conocer algunos lugares que con Eros no podríamos ir. La verdad que estamos muy contentos de poder estructurar el viaje a nuestra manera, a hacerlo como nosotros queremos, y la verdad que nos encanta poder adaptarnos al viaje y adaptar a las circunstancias, y está muy bueno hacer eso, y nos encanta haber elegido este destino que es México. La verdad, bueno, opinen abajo en los comentarios qué dicen ustedes. A ver, ¿está bueno esta elección? ¿Ustedes qué harían? Los amigos de Centroamérica, ¿qué les decimos? Perdón que no vamos a pasar en esta oportunidad, pero ya va a haber oportunidad de pasar por ahí en un avión, por ahí con Eros de vuelta a la vuelta, no sabemos, pero ya vamos a estar por esa zona. Y bueno amigos, nos despedimos en este video, les mandamos un enorme abrazo rutero y nos vemos en México.